Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y el tema que abordaremos hoy pudiera parecerle un tanto contraproducente dada la situación energética que atravesamos en el país, pero creo que es necesario saber qué es ahorro, qué es eficiencia energética y de esa manera podemos hacer un uso mucho más racional de la energía eléctrica. Para desarrollar este tema cuento con la presencia en el programa del doctor en ciencias Saí García Sánchez, director del Centro de Estudios de la Energía y el Medio Ambiente de la Universidad de Cienfuegos, y el ingeniero Ignacio Verdesia Nápoles, director de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía. Ambos las buenas tardes, gracias por acompañarnos. Vamos a un momento de conceptualización y enseguida regresamos. El uso eficiente de la energía hace referencia a la capacidad para obtener los mejores resultados en cualquier actividad, empleando la menor cantidad posible de recursos energéticos. Nos permite reducir el consumo de cualquier tipo de energía y con ello los posibles impactos ambientales asociados a la misma. Bien, independientemente del adelanto que tuvimos, doctor, quisiera comenzar con usted y creo que debemos dejar claro qué es el uso eficiente de la energía y qué es el ahorro, porque tengo entendido que ambos conceptos no significan lo mismo. No, buenas tardes a los televidentes. Son conceptos totalmente diferentes que muchas veces se usan indistintamente de manera errónea. El ahorro, y siempre nos gusta poner un ejemplo, el ahorro es reducir consumo afectando confort. Y la eficiencia energética es reducir consumo manteniendo o incrementando confort o productividad. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es la iluminación. Nosotros podemos tener un bombillo de 100 watts, cambiarlo por un bombillo de 60 watts, nos estamos ahorrando 40 watts cada hora que lo usamos, sin embargo, hacemos una reducción de la iluminación, por tanto afectamos la calidad de la iluminación que tenemos. Sin embargo, si hacemos un cambio de los bombillos tradicionales de 100 watts por bombillos de 20 watts iluminación LED, reducimos el consumo en 80 watts hora, pero además aumentamos la iluminación, por tanto estamos mejorando el confort. El segundo ejemplo es uso eficiente de la energía. El primer ejemplo es ahorro. Por tanto, son conceptos totalmente diferentes que erróneamente la población lo utiliza, pero Doctor, son totalmente diferentes. En un momento como este, ¿debemos ir al ahorro o al uso eficiente de la energía eléctrica? Nosotros pensamos que al ahorro nunca debemos ir, porque la energía creo que fue el motor impulsor de la sociedad y la estrategia es usarla. Ahora, hay que usarla eficientemente. Debemos ir al uso eficiente de la energía. El ahorro, y en este caso lo estamos sufriendo, que no es ahorro. El apagón no es ahorro, no se ahorra con el apagón. El apagón es porque no hay disponibilidad para suplir todo el consumo que nos estaba imponiendo el sistema. Pero nosotros debemos ir a la eficiencia energética. Ese es el camino. Incluso muchas publicaciones a nivel mundial dicen que el primer kilowatt que se debe instalar es el kilowatt que nosotros nos podemos ahorrar siendo eficientes energéticamente. Ese es el concepto que hay a nivel mundial. Es decir, que le dan mucho más importancia a nivel mundial a la eficiencia energética que al uso de fuentes renovables de energía para suplir el consumo. Quisiera, ingeniero, que entonces usted se refiriera, confirma o no, lo que acaba de decir Said, en cuanto a que, usted dirige la oficina precisamente para el uso racional de la energía. En este trabajo que realizan, pienso que vayan también en busca de una eficiencia. ¿Es así? Sí, buenas tardes a todos los televidentes. A ver, Boris, yo reafirmo lo que acaba de decir Said. La Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía, entre sus funciones, hoy la función fundamental es la eficiencia energética. O sea, nosotros contamos con un grupo de trabajo, los profesionales mejor preparados, que atienden la eficiencia energética en
en los centros mayores consumidores, no solo de electricidad, también de combustible. Y bueno, desarrollamos una campaña a favor de la eficiencia energética. Lo que decías ahí es muy cierto. Estos son momentos de que la población está viendo mucha afectación económica y mucha afectación eléctrica, y están los que equivocan los conceptos de ahorro con eficiencia, y no tiene que ver para nada. Y el tema afectación es algo que no desea ningún país del mundo, mucho menos este. No es ahorro jamás. Al contrario, estamos siendo mucho más ineficientes en la medida que nosotros estamos, por un tema de déficit de generación, apagando a la población. Se escucha hablar mucho, ingeniero, acerca del uso de las fuentes renovables de energía, un cambio de matriz energética, o sea, son los términos que se utilizan, incluso el país tiene una propuesta para los años próximos. ¿Sería esa la solución? Bueno, el tema que más se escucha en este país es el cambio de matriz energética. Indudablemente sería una solución para nuestro país. En contra tiene que va caminando muy lentamente, pero lo que sí puede estar, podemos estar claros que este cambio de matriz energética tiene que venir adelantado, o sea, la eficiencia energética tiene que adelantarse al cambio de matriz energética, porque corremos el riesgo de cubrir ineficiencia instalando fuentes renovables de energía. O sea, nosotros lo que no podemos hacer es que instalando paneles fotovoltaicos, cualquier forma de fuente renovable de energía, estar cubriendo la ineficiencia que hoy tenemos en muchos centros estatales, incluso pudieran estar en algunos clientes consumidores privados. Nosotros primero tenemos que atacar el tema de la eficiencia energética, tratar de resolver el 100% de la eficiencia energética para después el cubrimiento con el cambio de matriz energética, y así reduciríamos la inversión con la fuente renovable de energía. O sea, cuando nosotros vamos a instalar cualquier forma de fuente renovable de energía, la mejor situación que va a tener es habiendo resuelto las ineficiencias energéticas. Doctor, ¿cómo se trabaja desde el SEMA, de la Universidad de Cienfuegos, para lograr esa eficiencia energética? Y estoy pensando quizás ahora mismo en que en Cienfuegos el mayor consumo lo realizan los particulares. ¿Es así? ¿O el mayor consumo se realiza por parte de las empresas estatales? En Cuba, el mayor consumo está en el sector residencial. En el sector residencial. Entonces tenemos que buscar la eficiencia en el sector residencial. Que es el sector más difícil de buscar eficiencia, porque cada familia tiene sus costumbres. Entonces, se presentan diversas formas de consumo, y es muy difícil trabajar la eficiencia energética en el sector residencial. Hay una solución que muchos países la han usado, que no es solución para Cuba, que es afectar el precio de la electricidad. Cuba no está preparada, por todos los problemas económicos que tenemos, no está preparada para incrementar de nuevo la tarifa eléctrica. Eso es lo que se usa en el mundo para reducir el consumo en el sector residencial. Ahora, nosotros tenemos muchas potencialidades de mejora. Incluso se habla a nivel de país de transición energética. Nosotros desde el centro, y además yo quiero en este espacio reconocer la vinculación que ha existido durante muchísimos años entre el ONURE y el SEMA, trabajamos un concepto que va un poquito más allá de la transición energética, y es el desarrollo energético sostenible, que tiene dos pilares. Uno, la transición energética hacia fuentes renovables, y el otro es la eficiencia energética. Permítame una pausa. Vamos entonces con otro material del programa y nos quedamos en este mismo punto para reiniciar la conversación. Hablamos de eficiencia energética en el hogar cuando, a la par de un bajo consumo de energía y gas, la actividad de la casa se mantiene con plena normalidad. Tanto las labores domésticas como las actividades propias de cada uno de los miembros de la familia. La televisión representa casi el 16,3% del consumo de electricidad de una casa. Por eso, si no la estás viendo, apágala. La iluminación representa un 16,8% del consumo de electricidad de tu vivienda. No enciendas luces innecesariamente.
Con la iluminación LED podrás conseguir un ahorro de hasta 90% con respecto a las bombillas convencionales. La nevera consume más del 14,4% del gasto de electricidad. Recuerda que si la abres y la cierras constantemente, incrementarás el consumo de energía. Video que nos vino como anillo al dedo, ¿verdad, Said? Sí. Entonces tiene usted la palabra, que lo había interrumpido. Bueno, estábamos hablando del concepto de desarrollo energético sostenible. Y a mí me gusta esto, ilustrarlo con ejemplos. Hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que te dice que invertir en reducir 1 kWh de consumo es 2,4 veces más barato que invertir en 1 kWh generado en solar fotovoltaica. Después de la COVID, la Unión Europea dedicó 750.000 millones de euros, para la recuperación económica de Europa y además incentivar medidas que ayuden al medio ambiente. De esos 750.000 millones, 190.000 millones fueron dedicados a la eficiencia energética. Creo que es un punto, la eficiencia energética es un punto en el que tenemos que verlo de manera integral. No solamente el sector residencial, que es más complicado, nosotros tenemos que trabajar mucho en el sector estatal, en las industrias cubanas. Las industrias cubanas son muy ineficientes, e incluso se está trabajando desde hace muchísimo tiempo, es algo que hemos conversado con ONURE, en cumplir el plan de energía. Cumplir el plan de energía no es un indicador de que yo sea eficiente energéticamente, es un error garrafal. Hay que trabajar hacia los indicadores de desempeño energético de las industrias, de las empresas, y por ahí empezar a atacar el sector estatal. El sector residencial, hay que trabajar mucho la educación energética y ambiental. Muchas veces los programas educativos en Cuba no están encaminados a crear una cultura desde edades tempranas en el tema energético. Y esto es algo que cuando salimos al extranjero lo vemos en cualquier país, que hay cultura de ahorro de energía, hay cultura de uso eficiente de la energía por parte de los niños, por parte de la población joven, por parte de las amas de casa, es decir, de la gente que consume, que es la que más consume porque es la que está permanentemente en las casas. Y eso se basa en la educación. Y creo que por ahí es por donde más se debe atacar el sector residencial. Amén de que Cuba ya tiene un programa para que la importación de equipamiento a vender a la población, equipamiento electrodoméstico, sea un equipamiento que ya sea eficiente. Y por ahí creo que estaría la solución a reducir un poco el consumo de electricidad en nuestro país. A medida, Cuba no es un país industrializado, porque cuando estamos en un país industrializado, el peso del sector residencial en el gráfico de carga no se ve como se ve en Cuba. El gráfico de carga de Cuba tiene 3 picos muy bien definidos. El pico del desayuno, que es cuando estamos elaborando los alimentos para desayunar, el pico del almuerzo, que es donde estamos elaborando los alimentos, y el pico nocturno, que es donde elaboramos el almuerzo, la comida, y se une con la iluminación artificial. Entonces, eso es así en Cuba porque no somos un país industrializado. Entonces, trabajar en la eficiencia energética en la industria y trabajar en la eficiencia energética en el sector residencial tiene que ser la solución número 1 para el desarrollo energético sostenible de Cuba. Hay una cuestión que quiero comentarle, y es que en el programa de la radio, en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar, hablamos precisamente de los planes, o sea, del error de mantener planes de consumo energético en el sector estatal y no trabajar con indicadores, como usted decía. Bueno, si el sector estatal tiene la posibilidad de contar con la experiencia de Cuba Solar, del ONURE, del propio SEMA, ¿qué pasa que todavía no hemos podido saltarnos ese mal momento, diría, y sobre todo en una situación como la que tenemos actualmente, Ignacio? Bueno, ahí explicó por las claras que como debe controlarse el sector estatal, sobre todo las industrias, es por índice, por indicadores de desempeño. No es por planes de consumo. Lamentablemente, la planificación nuestra económica empieza a partir de una cifra, un plan de energía que se le asigna un ODE. Ese ODE empieza a repartir energía por cada uno de sus servicios eléctricos, que serían las industrias, y realmente cada servicio eléctrico tiene su plan de energía y está obligado a cumplirlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces
Pero en ese cumplimiento del plan se puede ser ineficiente, ¿verdad? Sí, en ese intento de cumplir el plan, Ajá. podemos caer en ineficiencia. Porque ha pasado que muchas industrias a finales de mes tienen materia prima, pueden mantenerse produciendo a un ritmo donde los indicadores de desempeño serían los mejores y necesariamente tienen que optar a pagar porque serían incumplidores en el mes. Y ninguna empresa estatal está autorizada a incumplir, o sea, ninguna entidad estatal está autorizada a incumplir el plan de consumo mensual. Entonces, eso sucede en algunas industrias. Cienfuegos es ahí lo decía, no somos un país industrializado, pero Cienfuegos es una provincia que cuenta con varias industrias. Y de peso. Eso sucede comúnmente en la fábrica de cemento, en glucosa, en varias industrias. El lácteo muchas veces que trabaja con indicadores deteriorados, productos que está trabajando con leche fluida. O sea, nosotros somos los encargados de revisar al cierre de cada mes cuál es la situación de esos indicadores. Por la generalidad de los casos, nuestras industrias deterioran el índice de consumo. A eso O sea, vamos después de la pausa. Usted mantenga la sintonía que vamos a hablar entonces de qué se hace en función de lograr la eficiencia energética en nuestro sector industrial y cómo en nuestras casas podemos contribuir con esa eficiencia que tanta falta nos hace en un momento como este. Ya le decía, nos quedamos en un momento crucial del programa, diría yo, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lograr la eficiencia energética desde dos organizaciones encargadas de este asunto y que son conocedores y además tienen muchas experiencias en este sentido? Arriba. ¿Quién comienza? Le cede la palabra entonces usted a... Bueno, entonces a Ignacio. yo voy a empezar con el sector estatal. Ajá. Isaí va a explicar entonces temas en el sector privado o residencial. Bueno, en el sector estatal venimos desarrollando en conjunto con URE, SEMA, varias acciones en las entidades mayores consumidores de electricidad, que termina con la certificación en la ISO, la norma de calidad, ISO 90.001, ¿no es así? ¿Sí? 50.000. 50.001. En la ISO 50.001. Hoy está certificada nuestra termoeléctrica, fue la primera gran industria que resultó certificada, o sea, Cienfuegos tiene el honor de tener la primera gran industria certificada, que es la termoeléctrica Cienfuegos, y hoy está a punto de certificarse la refinería Cienfuegos, y al cambiar, porque ya estaba certificada en años anteriores la fábrica de cemento, pero bueno, al terminar con la certificación de la ISO 50.001 del 2019, la fábrica de cemento también. O sea, tendríamos termoeléctrica, refinería y fábrica de cemento. Cuando usted me habla de certificación, me habla de que están en condiciones de ser eficientes, de trabajar por indicadores. Que terminan certificadas con la norma de calidad de la ISO 50.000. O sea que ya es un proceso al que toda entidad aspira. Aparte de esas tres entidades, que son las mayores consumidoras, en el caso de la termoeléctrica, no la pueden ver como una entidad, así como refinería y cemento, que consume más combustible para producir electricidad que la misma electricidad. Aunque tengo entendido que la termoeléctrica incluso se autoabastece, o sea que no afecta la producción de energía que debe destinar al sistema para realizar sus procesos. ¿Es así? Bueno, la termoeléctrica actualmente se está alimentando del circuito 407 de Pastorita, por tanto ella toma la energía, está tomando la energía de un circuito de distribución normal. O sea, el diseño sí contempla un devanado terciario para que ella se autoabastezca propiamente, pero la realidad no es así. Por eso es que resulta protegido el circuito 407 cuando tenemos una avería en alguna de las unidades nuestras. O sea, cuando sale de mantenimiento de unidad o tiene una avería, el circuito de Pastorita se protege porque precisamente ellos toman la energía eléctrica de ese circuito.
en la situación de De la la termoeléctrica termoeléctrica en particular. Actualmente, sí. Referente a lo que le comunicaba, otro centro donde estamos trabajando en conjunto. Bueno, se ha trabajado en Pastas Largas, en la empresa productora de espaguetis allá en Crucis, Marta Abreu. En Marta Abreu. Trabajamos en Epicien, que es un buen ejemplo de... Se han hecho varias acciones, sobre todo con la producción de vapor, la insulación de las tuberías para la producción de vapor, en Caldera, en Epicien. ¿Resultado, Ignacio? Bueno, si hay resultados palpables, o sea, cuando medimos el impacto, que es lo que necesitamos en toda la área de medición eléctrica, en este caso en la eficiencia energética, sí contamos con un impacto de reducción del uso de combustibles en Epicien. Lamentablemente en la fábrica de Pastas Largas no ha habido materia prima para trabajar continuamente, por tanto no se ha podido materializar las acciones. Pero sí lo tenemos en refinería, lo tenemos en cemento, lo que decíamos, todas estas entidades están sujetas a un plan de consumo, todas estas entidades tienen choques con el tema de combustible. El cemento está trabajando en un régimen anormal, o sea, no como ha trabajado todo el tiempo con régimen continuo, tiene paradas, eso atenta contra la eficiencia. Es una situación bastante Eso compleja. deteriora el indicador de eficiencia energética, la cantidad de paradas que ha tenido la fábrica de cemento, la refinería nuestra, que cuando no cuenta con el crudo para refinar. Doctor, entonces, vamos al sector residencial, desde el SEMA, cómo se trabaja, cómo propician la educación que necesitamos para entonces ser eficientes en nuestras casas. Incluso estoy pensando ahora mismo en todos estos negocios particulares grandes, de procesadores de alimentos, que también están en circuitos de distribución normal, que coinciden con un barrio. A ver, antes de pasar al sector residencial, yo quería añadir a lo que decía Ignacio. Para mí el principal impacto, para nosotros, el principal impacto que ha tenido esto es que el único gran consumidor del país que está certificado con la ISO 50001 es la termoeléctrica de Cienfuegos. Los demás son hoteles, fábricas de ron. Gran consumidor, la termoeléctrica de Cienfuegos. Y lo que se espera es que los otros dos grandes consumidores que se logren certificar en Cuba con esta norma sea refinería y cemento. Es decir, los tres grandes consumidores que deben estar certificados con la ISO 50001 en Cuba van a ser del sector industrial de Cienfuegos. Creo que es un logro para la ONURE de la provincia, para la ONURE nacional, que ha trabajado eso para la universidad. Bueno, sí, pero en este momento no nos toca darnos brillo nosotros. Pero creo que ese es el mayor impacto, que Cienfuegos va a ser un polígono de industrias certificadas con la norma ISO 50001. Ahora, en cuanto al sector residencial, lo decíamos ahorita, el tema tiene que pasar necesariamente por el tema de la educación. El tema de la educación energética tiene que ser fundamental. Nosotros desde el centro tenemos ideas de proyectos conjuntos con la Dirección de Educación, ya lo hemos conversado incluso con algunas escuelas, para mostrar tecnologías eficientes que nosotros tenemos en el SEMA. Tenemos, a raíz de un proyecto internacional, donaciones de todos los tipos de fuentes renovables de energía, donaciones demostrativas para niños de todos los tipos de fuentes renovables de energía y tecnologías también que son eficientes. Es muy importante y se vio cuando la COVID, aproximadamente el sector cuentapropista, sobre todo de elaboración de alimentos, consume aproximadamente 3 veces lo que consume una casa. Se vio cuando la COVID, el gráfico de estos dos consumidores se veía que era 3 veces. Y nosotros muchas veces usamos tecnología ineficiente totalmente para la producción de alimentos, sobre todo esta que se le vende de manera rápida a la población. Ahí hay un nicho donde se puede ahorrar, porque al final estos están en circuitos de distribución que son mayormente residenciales. El otro tema es el tema de los hábitos de consumo dentro de la vivienda. Y no es, para ser consecuente con lo que decíamos al inicio del programa, no es apagar y perder confort. Es muchas veces apagar el equipo que no estamos usando. Y por eso es que el llamado es a la disciplina dentro de la vivienda, a reducir consumo sin afectar confort.
Muchas veces salimos de los cuartos y dejamos los cuartos encendidos. Muchas veces estamos en el tema de la cocción de alimentos, bajamos la olla, lo que estemos utilizando, y sin embargo dejamos la olla encendida, la hornilla encendida, porque después vamos a seguir utilizando. Y son estrategias de consumo que no reducen el confort. Y creo que hacia donde tenemos que ir. Indudablemente es un tema muy interesante, ya decía al inicio del programa, sobre todo en un momento como este, tan complejo para cada uno de nosotros, en que la eficiencia energética pudiera ser una de las formas en que resolvamos los problemas que tenemos en estos momentos con el déficit de energía, que es la causa fundamental de esos molestos apagones. Tema que para nada podemos decir que lo hemos cerrado, así que tendremos que volver. Tenemos el compromiso de cada mes realizar un programa dedicado precisamente al uso eficiente de la energía eléctrica, y tenemos también el compromiso, a partir de lo escuchado desde los medios de comunicación, de contribuir con este programa que ha diseñado el SEMA y que también, bueno, está desde el ONURE y desde Cuba Solar. Gracias por acompañarnos. Ha sido un momento para aprender, que es el propósito nuestro. Usted ya sabe, 8:30 de la mañana en Radio Ciudad del Mar, hablamos de economía en el Magazine Económico, y luego regresamos cada jueves a las 4:30 de la tarde, cada martes a las 4:30 de la tarde, a Perla Visión. Buen resto de día.